Bienvenidos una semana más a Palencia Singular, un Palencia Singular que hacemos desde Carrión de los Condes. Nos hemos querido acercar hasta esta localidad para mostrarles este tanatorio, una ampliación de los servicios que ofrece Tanatorio de Palencia, una empresa por muchos conocida, y contamos precisamente con dos de sus, vamos a decir, responsables, ¿no?, de las personas que más gente asocia al Tanatorio de Palencia. En primer lugar tenemos con nosotros a Alfonso, lo primero, muy buenas. Hola, buenos días. Y a Julio, muy buenas también, Julio. Hola, buenos días. Bueno, esta última incorporación a Tanatorios de Palencia, Alfonso, es una forma de completar los servicios y dar más servicio a la provincia, claro. Bueno, pues sí, efectivamente, esto se abrió, este tanatorio aquí en este pueblo, en Carrión, con el fin de localizar los servicios propios de Carrión y de su comarca, que es bastante amplia. Y entonces, bueno, nos pareció bien el dar un servicio, prestar un servicio de nuestras características, pues aquí, en esta zona. Claro, y Julio, lo que se ha buscado también es que fuese un lugar que estuviese muy accesible para todo el mundo, muy reconocible, al lado del Centro de Salud de Carrión de los Condes, no tiene pérdida, para que quien venga encuentre el tanatorio y además, como decíamos, que sea un lugar muy cercano para la gente. Sí, entendemos que un tanatorio es un lugar para acompañar a la familia, para estar cerca, y entendemos que procede estar en la parte más concurrida del pueblo, donde la persona tiene un acceso fácil y puede acompañarle perfectamente a las familias, ¿no? Bien, es cierto, como comentábamos, que es ampliar servicios en la provincia, en este caso es Carrión y comarca, ¿no?, para que, pues efectivamente, los municipios no tengan que acudir necesariamente hasta la capital, sino que se puedan quedar en lo que les pilla más cerca. Sí, entendemos que las familias agradecen la proximidad y, bueno, nuestro servicio básicamente está en la capital, es donde están los servicios centrales de la empresa, pero obviamente hemos pensado que tenemos que acercarnos a los lugares de más habitantes de la zona, pues para que nuestros servicios puedan estar al alcance y más cerca de ellos, ¿no? Bueno, ha habido gente que ya ha tenido que hacer uso de los servicios de Tanatorio de Palencia, pero Alfonso, vamos a recordar a los palentinos cuáles son los servicios que ofrecen en la sede en Palencia, también obviamente en la sede en Carrión y en las distintas sedes a lo largo de la provincia. Sí, bueno, el servicio es generalizado en todos los tanatorios, a excepción de la incineración. La incineración solamente se lleva a cabo en Palencia por ubicación y, lógicamente, por material. Los demás servicios, pues es todo, desde atender a la familia, contratar los servicios correspondientes a lo que será un funeral, un entierro o una incineración. Vuelvo a repetir que las incineraciones se hacen en Palencia, lógicamente, y pues por todo lo demás, todo igual exactamente que un servicio funerario. Un tanatorio es un servicio funerario ante todo, y el tanatorio es el sitio donde se vela el cadáver. Claro, y lo que se quiere es que las condiciones, el entorno sea lo mejor posible, lo más cómodo posible, para que las personas puedan velar a sus seres queridos que por desgracia nos dejan. Si les parece, vamos a mostrar a los espectadores precisamente qué es lo que van a encontrar aquí cuando vengan hasta el Tanatorio de Palencia, aquí en Carrión de los Condes. Y una vez que entramos dentro del tanatorio, el Sapallo es la primera persona con la que se van a encontrar los vecinos de Carrión y del entorno, que se acerquen hasta aquí, y vemos unas instalaciones espléndidas, muy bien cuidadas, muy amplias, ¿no, Elsa? Sí, y la verdad es que intentamos que todo esté estupendo, que la gente esté a gusto y se encuentre cómodo y confortable. Claro, porque decíamos, son momentos delicados los que llevan a una persona hasta un tanatorio, y lo que agradecen es una sonrisa al entrar por la puerta, lo primero, ¿no?, que por lo menos hay una cara amiga y alguien que nos ayude a pasar el mal trago y nos ayude sobre todo en todas esas cosas que tenemos que hacer y que muchas veces no sabemos. Y intentarles aconsejar lo mejor posible y que tengan la confianza suficiente para que ellos estén a gusto y tú poderles aconsejar todo lo que se pueda. Yo entiendo que esto tiene que ser un trabajo complicado, difícil. Sí, muchas veces muy complicado y muy difícil, porque estás hablando de sentimientos, por lo tanto todo esto al final todos los sentimientos son lo que aflora en estos momentos. Están a flor de piel, están ahí. La verdad que son momentos muy delicados, pero bueno, también en su caso, conociendo la zona y conociendo mucha gente de la zona, también eso dará pie para que pueda hacérselo más llevadero, por así decirlo, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque conoces a la mayoría de la gente, siempre hablas con gente y siempre el tú a tú es mucho más confortable y mucho más para ellos, para tener confianza. Bueno, pues Elsa, si le parece, vamos a seguir conociendo las instalaciones de este tanatorio de Palencia aquí en Carrión de los Condes.
Como ven, amplias instalaciones y con muchas opciones también para las personas que hasta aquí se acerquen para intentar, Cristina Hernández, adaptarse a las necesidades de cada persona que se acerque hasta aquí, como decíamos, y que necesite un presupuesto u otro, que esté pensando en un servicio u otro. Exactamente, contamos con una amplia gama de arcas, una exposición que tenemos aquí contigua, en la cual pues, nos podemos adaptar a cualquier presupuesto de la familia. Es importante que en esos momentos tan difíciles se lo pongamos lo más fácil posible. Exacto, o sea, no tenemos que darle ningún problema ni que pensar, o sea, dárselo todo en bandeja para que en esos momentos puedan estar acogiéndose a la familia y nada más. Acogiendo en salas como esta, porque esta de hecho es una gran sala, en realidad son dos, pero con opción de ampliar, es decir, están estas dos salas, como ven los espectadores, espléndidas, cuidadas al mínimo detalle, pero con opción de hacer una gran sala en caso de que vaya a ser una situación en la que se espere una gran afluencia de gente. Correcto, o sea, ahora mismo actualmente están las dos salas unidas, pero por este panel de aquí se podría dividir y hacer dos salas. En cualquier caso, lo que decíamos, apostando siempre por un ambiente agradable y que haga más llevadero el mal trago. Sí, o sea, eso es primordial. En todos los sanatorios que tenemos, lo que está principalmente presente es la luz natural, que creo que es muy importante, pues en estos momentos, pues un rayito de sol, pues parece que te conforta un poco más. Rayito de sol que puede ser, entre comillas, artificial, ¿no?, en las salas, o natural, porque en el patio también la gente puede acceder al patio y darse ese paseo que muchas veces despeja las ideas, airearse, que muchas veces también viene muy bien y es muy necesario, ¿no? Correcto, o sea, tenemos aquí un patio central en el cual es accesible a todo el público, que puedes estar en el aire libre sin necesidad de salirte de las instalaciones. Y ojo que son unas grandes instalaciones para Carrión de los Condes, pero hay opción incluso de ampliar, lo vamos a ver. Unas instalaciones que hemos visto, Alfonso, Julio, amplias para dar ese servicio a los vecinos de Carrión y de los entornos, pero que incluso podrían crecer si fuera necesario, si la demanda así lo exigiera. Hay opción de ampliar salas. Sí, sí, efectivamente se hizo con la idea, y en la parcela donde estamos, solar donde estamos, se hizo con esa idea de que en caso de demandarlo, el servicio se pueda ampliar, como vemos en esta zona de atrás, pueda ampliar pues en otra u otras dos salas más. Es decir, al final es intentar adaptarse a las necesidades de la zona, pero obviamente intentando también que ese servicio por el que se ha caracterizado siempre Tanatorios de Palencia se mantenga a ese nivel, ¿no? Esa exigencia que empieza por una buena sala de preparado, por amplias zonas para las personas que tengan que acudir, ¿no?, al tanatorio, pero sobre todo lo que está detrás, esa trastienda que no se ve, que esté también cuidado al milímetro. Por supuesto, es la línea principal que tenemos en esta empresa, es mantener una calidad, un servicio, y no solamente pensar en que es un momento para la sala, es todo lo que lleva detrás. La zona de preparación de los cadáveres creemos que es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra profesión, el poder transmitir a esas personas ese momento, que se olvide un poco el rigor del fallecimiento, que conserve la naturalidad mayor del mundo. Entonces, bueno, pues estamos haciendo muchísimos cursillos en ese sentido a nuestro personal, preparándoles para eso, transmitir esa paz que nosotros queremos que los difuntos puedan transmitir a la familia. En definitiva, en calidad, servicio y estar a disposición de la familia en todo momento para lo que necesite. Claro, porque lo hemos dicho durante todo el reportaje, esos momentos muchas veces delicados que hay que intentar hacer lo más llevadero posible y sobre todo que no tenga otro quebradero de cabeza la familia. Sí, efectivamente, nosotros no podemos paliar ciertas cosas que son propias de la vida, ¿no?, que es la muerte y el dolor. Pero sí que efectivamente todo el resto sí que procuramos y creo que lo logramos. El paliar pues, todas esas incertidumbres, esos sinsabores, es estar en esos últimos momentos que ya la familia va a estar con su ser querido, y evidentemente para eso es lo que nos hemos decidido hacer, todos estos edificios y edificaciones propias y de uso exclusivo para esos momentos. Bueno, una gran inversión, un gran esfuerzo que han hecho. Vamos a recordarles a los espectadores, lo único que nos queda, Julio, dónde les van a encontrar. Aquellos que nos ven y que digan, bueno, pues me lo apunto porque cuando lo necesite voy a querer poder disfrutar de ese buen servicio. Estamos en la Plaza Conde de Garay, lo más céntrico de la población, y algo que no tiene pérdida es el centro de salud que está aquí pegando al lado.
y simplemente creo que es una zona que recorre habitualmente tanto la gente de Carrión como la de sus entornos, y es una referencia de lugar. Aquí estamos a su disposición para lo que haga falta, y no solamente aquí, sino en Palencia, donde nuestros servicios centrales están al día, las 24 horas del día, con todo el equipo, con la gran plantilla de personas, de coches, etcétera, etcétera, a disposición de la zona. No solamente el edificio, sino toda la empresa. Bueno, pues Julio Rodríguez, Alfonso Alonso, muchas gracias a los dos por hablar con nosotros y por invitarnos a conocer estas nuevas instalaciones de Tanatorio de Palencia. Gracias a vosotros por acercaros a esta casa, que bueno, es la de todos. Muchas gracias. Bueno, y si les parece, les vamos a dejar a nuestros espectadores a continuación con algo que están esperando jueves tras jueves. Esta sección de Gonzalo Ortega en la que nos cuenta cosas muy curiosas sobre el pasado de Palencia. Bienvenidos amigos a un nuevo espacio de Palencia Singular. Ya en algún espacio anterior recordaba cómo cuando la colegiata, la abadía colegiata de Usillos, pues estaba a punto de desaparecer, uno de los, digamos, aspirantes a coger ese título, digamos, de colegiata fueron precisamente los ayuntamientos y demás de Tordesillas, alegando pues también una población importante, que iban a estar más, los prebendados, digamos, de la abadía iban a estar más atendidos, más cobijados, puesto que Usillos pues había caído un poco en un pequeño pueblo que había disminuido, y en fin. Además, pues esa abadía estaba regida normalmente por prebendados de la Catedral de Palencia y demás. Bueno, pues como saben, el resultado fue que la abadía de Usillos se trasladó a Ampudia gracias a las gestiones del duque de Lerma, que era también señor de Ampudia, y que quiso que su pueblo, Ampudia, donde él tenía su castillo y demás, pues cogiera una cierta prestancia con una colegiata. Además, pues tenía un templo suficiente y, bueno, una población con cierta importancia para tener esa colegiata. De hecho, pues el duque de Lerma, pues además contribuyó con unas grandes cantidades para el sostenimiento de la colegiata, prebendados y demás, con lo cual pues fue fácil el traslado de un lugar a otro. Bien, pues una cosa parecida os voy a contar hoy a propósito de la colegiata, la abadía colegiata, Real Colegiata de Santa María de Levanza, que también por razones ya seculares, la abadía de Levanza era muy antigua, pero lógicamente se estaba dando cuenta de que en aquel lugar casi inhóspito, en un valle de la zona de la montaña, de la Pernía, también pues poco desamparada y también regida en realidad por prebendados de la Catedral de Palencia, el abad y demás, pues residían en Palencia. Bueno, pues también se pensó que esa abadía o había que desaparecer o tenía que trasladarse a otro sitio. Pues bien, en vista de esos rumores o esas intenciones, el Cabildo Eclesiástico, la Comunidad Eclesiástica y el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, pues acordaron que sería bueno que esa abadía, esa colegiata de Levanza, se trasladara a Herrera, a la parroquia de Santa Ana de Herrera de Pisuerga. Efectivamente, tanto el Cabildo Eclesiástico como el Ayuntamiento escribieron una carta al rey Fernando VI, que era además patrono de esa abadía, para que esa abadía, en caso de ser trasladada, pues se trasladara precisamente a Herrera. Los de Herrera pues alegaron una serie de
argumentos, digamos, para que tener la ocasión de que ese traslado fuera a su pueblo. En primer lugar, dijeron al rey que en su pueblo siempre había habido gente muy moderada, gente muy leal al rey, que nadie había tenido ideas enemigas. Otra de las cosas importantes es que ese traslado a Herrera pues sería un poco en compensación con las desgracias y desbarajustes que había padecido precisamente Herrera, sobre todo en la época de la Guerra de la Independencia. Estamos ahora en el año ya 1817 y nos recordaban que, allí en Herrera habían pasado todas las tropas habidas y por haber. Se había convertido Herrera en una especie de lugar de tránsito, de tal manera que cuando las tropas iban a un lado o a otro, es decir, iban a Asturias, iban a Santander, iban a Burgos, pero también iban a Valladolid, siempre pasaban por allí, siempre claro, con el problema de tener que abastecer a esas tropas y todo demás. Con lo cual, pues, el pueblo había sufrido devastaciones, saqueos y un empobrecimiento general. Pero bueno, se había recuperado y, por tanto, también en compensación de esos padecimientos se pedía al rey pues que se le otorgara ahora el título de colegiata a su parroquia. Además argumentaban que desde Herrera, precisamente desde Herrera, que estaba relativamente cerca de Levanza y que por tanto desde allí se podía administrar pues las rentas de la colegiata y demás. También alegaron que Herrera de Pisuerga, que se había recuperado de aquellos desastres de la guerra, pues tenía ya más de 150 vecinos, es decir, unos 700, 800 habitantes, y por tanto pues era una población ya de cierta importancia, digamos, donde podrían arropar entonces ese vecindario pues una colegiata que además pues tenía una iglesia ya de cierto empaque, como era la iglesia de Santa Ana, que por tanto pues con capacidad suficiente para no solamente el mantenimiento de los prebendados, sino también pues para hacer las solemnidades de los oficios dignos de una colegiata, ¿no? Había además otras pequeñas razones, y es que uno de los prebendados que además había sido de la colegiata, que además había sido nada menos que prior de la colegiata, pues en esos momentos estaba viviendo en un pueblecito como párroco, en un pueblecito cercano a Herrera, y desde donde precisamente se estaban encargando de administrar pues, los bienes, las rentas de esa colegiata. Había constancia también de que allí, en el mismo Herrera, había vivido uno de los prebendados que se habían ya salidos de la colegiata de Levanza, y de hecho pues se había encontrado allí el acta de defunción de este prebendado. Es decir, que había tenido ya una serie de concomitancias, digamos, con la desaparecida o prácticamente desaparecida colegiata de Levanza. Bien, estas eran un poco las alegaciones que hicieron los de Herrera, tanto ya digo el Cabildo como el Ayuntamiento, para que pudiera decidir la voluntad del rey. El rey era el patrono de esa colegiata, para que se trasladara a Herrera de Pisuerga. Dice que
como un caso más, pues que en ciertas ocasiones los soldados franceses que habían pasado por allí se habían refugiado en la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, puesto que los vecinos del pueblo, ante la llegada de los franceses, habían incendiado, destruido el castillo, ¿no? El castillo de Herrera, que ya saben, pues estaba donde actualmente luego se hizo una plaza de toros. Entonces, quería decir que el pueblo había estado un poco en contra de esa invasión de los franceses y de sus llegadas, y entonces dijeron, bueno, pues para que no se hagan fuertes o no se refugien en el castillo, lo habían incendiado. Pero claro, los franceses se metieron allí en la ermita, pues como 1500, allí cobijados, claro, y había que mantenerlos y demás. Bueno, les decía que en un pueblecito cercano, en Villabermudo de Ojeda, precisamente, pues estaba de párroco uno que había sido nada menos que prior y magistral de esa colegiata, con lo cual, pues bueno, pues ya conocía un poco tanto lo que había sido la colegiata de Levanza, como también pues toda esa zona de Herrera. Parece ser que los vecinos y los representantes de Herrera se habían agarrado un poco precisamente a esos argumentos, ya digo, de los desastres de la guerra, y también pues con la ayuda de ese prebendado que estaba en Villabermudo y de otro prebendado que vivía por allí. Pero sin embargo, pues bueno, las cosas no fueron tan fáciles. En Herrera precisamente se habían custodiado parte de las alhajas que se habían podido recuperar de la colegiata de Levanza, alhajas en el sentido de, bueno, pues ornamentos, imágenes y demás. Se habían custodiado allí en Herrera, precisamente. Y luego, pues esas alhajas o esos restos, digamos, de la colegiata que se habían estado custodiando, luego pasaron a otro lugar. Y a pesar de la influencia que podían tener estos dos prebendados que hemos dicho, tanto el párroco de Villabermudo como también el otro residente, a pesar de esos argumentos, a pesar de todo, pues la colegiata de Levanza desapareció, pero no se llegó a trasladar a ningún sitio. Es decir, que en Herrera Pisuerga pues no consiguió esa pretensión de tener su colegiata, y lo que pudo ser pues no llegó nunca a ser. Ya saben que luego pues los restos de la abadía de Levanza fueron recuperados en parte por el obispo Lauzorica, que instituyó allí el seminario menor, un poco obsesionado parece ser por encontrar para los jóvenes seminaristas un lugar de aires puros y demás, en una época en que parece ser que la tuberculosis atacaba a la gente joven, y dijeron, bueno, pues qué mejor sitio que una zona de montaña, en fin. Pero claro, era una zona de montaña donde un tercio del año estaba ocupado por la nieve, por tanto con unos problemas enormes de comunicación, de subsistencia y demás. Bueno, pues el caso es que os cuento este episodio de que también en este caso del traslado de la colegiata no se logró. De todas las maneras, al poco tiempo todas las colegiatas desaparecieron con las desamortizaciones y demás, y aquello que se podía haber conseguido hubiese durado de todas las maneras muy poco tiempo. No pudo ser, y aquello quedó en una intentona que desde luego hubiese durado
muy poco tiempo de esplendor. Con esto ponemos el punto final a nuestro Palencia Singular de hoy. Les recordamos desde Carrión de los Condes.